Buenas, disculpe. La reunión va a la plática va a empezar a las 4:30. Ok, entonces como ya sabemos, disculpe, no está completa pantalla. Ok, como ya sabemos, a los invitados de la presentación, eh, esta es una presentación sobre el trastorno por déficit de atención o el TDA. Esta es la cuarta presentación que hemos hecho por parte de Asper Project. Las últimas tres presentaciones las hicimos a finales del año pasado y hasta ahorita me dio oportunidad de hacer una nueva. Eh, Como saben, este proyecto, Asper Project, es un proyecto personal de apoyo a la comunidad. Es una red de información de salud mental. Eh, lo creé desde antes de perseguir esta beca que estoy persiguiendo eh, para los que asistieron para el apoyo con el proyecto y con la beca. Se les agradece bastante y esperemos que se nos una más gente durante la presentación. Vamos a iniciar mientras llega aún más gente, porque todavía es un poquito temprano. Vamos a iniciar definiendo lo que vamos a tomar, lo que voy a presentar en esta presentación. Me voy a alejar un poco de la cámara. Em, Esta presentación sobre el TDA involucra los temas de la definición de qué es el TDA a nivel neuropsicológico, y pues una definición regular. Involucra los síntomas, el tratamiento, la medicación, que bueno, es parte del tratamiento, pero le dimos un poco de énfasis ahí a una polémica muy conocida, especialmente si son psicólogos o si saben de algo de psicología, van a saber que hay una polémica muy grande por parte de la medicación para el TDA, especialmente los estimulantes. Eh, y vamos a finalmente, a final de la presentación, voy a dar un poco de experiencias personales, como la mayoría de aquí ya debería de saber, ya saben más bien. Yo tengo síndrome del espectro autista, disculpen, se me olvidó por un segundo, y TDA. Eh, Estas dos presentaciones que he hecho, las últimas dos que he hecho del aspecto autista y del TDA, son todas llenas de información que a mí como adolescente me hubiera gustado saber pues desde que me enteré de que tenía eh, estos dos trastornos psicológicos, pero incluso desde antes, cuando ni siquiera estaba enterado de que esto podía ser una posibilidad para mí. Entonces espero que si a ustedes no les hace el efecto que quiero de enterarse de que tienen la posibilidad de tener un trastorno psicológico, les dé los datos suficientes para que les puedan ayudar a personas que sí lo tienen, tal vez a reconocerlo en alguna otra persona, pero esta es información que en general todas las personas deberían de saber. Eh, y pues este es mi granito de arena para que esta información sea más pública. Ahora, finalmente vamos a iniciar con una pequeña introducción. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno de los trastornos de desarrollo más comunes y también uno de los más malentendidos. Eh, a través de mi proyecto hemos puesto énfasis especialmente en trastornos de el desarrollo, como sería el TDA, el espectro autista, sería el síndrome de Down, eh, actividades como estas. Necesitaba conectarme yo. ¿Se escucha alguien? Ok. Como les decía, entre estos trastornos de desarrollo se encuentra no solo el TDA, sino el trastorno de espectro autista, el
el trastorno de síndrome de Down, el que todos conocemos. Estos trastornos son reconocidos, bueno, son definidos específicamente, porque a pesar de que la mayoría de ellos, como todos los trastornos psicológicos, se mantienen durante toda la vida, son una condición que se mantiene toda la vida, eh, afectan específicamente a las personas desde su desarrollo más temprano. En el caso de, por ejemplo, el TDA y el síndrome de espectro autista, son reconocidos como un trastorno del desarrollo porque se obtienen desde el nacimiento y pues nunca se quitan, ¿no? Toda la vida vas a seguir teniendo este trastorno, pero durante el desarrollo temprano, que sería la niñez y la adolescencia, eh, si no se hace algún tratamiento, algo para corregirlos durante esta, no para corregirlos, sino para tratarlos, para saber que están ahí, hacer algo respecto de ellos durante esta época del desarrollo, las consecuencias pueden terminar siendo permanentes. Pueden afectar de forma permanente sin posibilidad de tratamiento a una persona durante el resto de la etapa de su vida. Por eso se hace mucho, mucho énfasis en definir estos tratamientos como algo que tiene, estos trastornos como algo que tiene que ser tratado desde las etapas primeras de la vida. Es por eso que cuando ustedes, si alguna vez lo han hecho o si alguna vez lo hacen, buscan información sobre el TDA o el síndrome de espectro autista, van a encontrar que la mayoría de recursos están diseñados para padres, para que sus padres lo identifiquen y lo traten en sus hijos. Es porque, pues, por esta misma razón, es un trastorno del desarrollo, entonces se tiene que hacer énfasis en que se trate en niños más que en otra cosa. Pero en general, el TDA es un trastorno que está presente en tanto niños como adolescentes y como adultos. Y creo que esta perspectiva que se tiene de que debería haber más información para niños, basada en niños o para padres de niños, es algo correcto y tiene sentido, pero debería haber más información para personas, pues como yo, que ya adolescentes, no soy un adulto, pero dentro de la definición de este trastorno psicológico, desde los 16 años hasta arriba, ya se considera como TDA adulto o síndrome de espectro autista adulto. Eh, Debería haber un poquito más de información relacionada con estas personas. Por eso, esta presentación está diseñada para la persona común, ¿no? Para que pues, esta información llevarla a cabo hacia ti mismo, no específicamente de un padre a su hijo. Aunque bueno, toda esta información es simplemente información sobre el trastorno y puede ser utilizada, puede ser útil para cualquier persona. En esta presentación se va a explicar la información básica para entender el TDA, las maneras en las que se presenta y varios datos esenciales, como pues les venía diciendo. Vamos a iniciar la presentación desmintiendo unos mitos muy comunes sobre el TDA. Vamos a iniciar desde aquí arriba. Las medicaciones del TDA producen adicción. Como vamos a ver dentro de la propia presentación, más hacia el final de la presentación, existe mucha polémica respecto al uso de una cierta medicina, una cierta droga, como tratamiento del TDA, no una cierta, sino un grupo de ciertas drogas que son los estimulantes cerebrales. Estos estimulantes cerebrales son también, en estos estimulantes cerebrales entran drogas como sería la cocaína, la metanfetamina, las anfetaminas en general, muchas otras sustancias que alteran la estructura química de nuestro cerebro. Como vamos a ver dentro de la presentación, existe este estigma contra la medicación del TDA, no solo porque en el pasado se usaba de manera muy incorrecta y le hizo daño a mucha gente, pero pues este desarrollo de la medicina ha avanzado suficiente para que esto ya no sea un problema tan grande, eh, sabiendo que si esta medicación está controlada por un profesional y pues por la persona normal, en una dosis controlada, en una dosis regular, dependiendo de los trastornos, de las reacciones específicas de la persona, no son adictivas y no te hacen dependiente. No hay un problema real de las medicaciones del TDA por parte de la adicción. Sí se usan de manera controlada y pues de manera correcta en general, ¿no? Otro de los mitos más comunes y más peligrosos del TDA
es pensar que solamente los niños tienen TDA. Esto es porque, pues, por este mismo énfasis que hay de que el TDA es una enfermedad infantil, porque es una enfermedad de desarrollo y pues afecta a los niños, eh, pero bueno, afecta a todas las personas, únicamente que si no se trata mientras eres niño, las consecuencias pueden llegar a ser permanentes. Más bien, no es algo 100% de que, mira, no me trataron antes de los 16 años y ya estoy, eh, ya no tengo ninguna opción para el resto de mi vida. No es así. Existen tratamientos y opciones para personas que no se les diagnosticó el TDA hasta una edad más adulta, pero pues se tiene que hacer este énfasis por ser una enfermedad del desarrollo, un trastorno del desarrollo más bien. Se puede curar el TDA. Como el TDA no es una enfermedad, no existe una cura. El TDA es una condición o un trastorno. Cualquiera de esas dos definiciones entra más a la manera en la que funciona el TDA, pero pues sí, no es una enfermedad, así que no hay cura. La medicación y tratamiento que se hace del TDA, el tratamiento que sería la terapia, específicamente se enfoca en ayudar a las personas con TDA a llevar los síntomas del TDA, no a eliminarlos. Lo único que puede llegar a eliminarlos sería la medicación, como les voy a explicar después ya en una manera más clínica dentro de la presentación. Em, las personas con TDA nunca se concentran, no son capaces de concentrarse. Esto no es realmente cierto en su totalidad. Si las personas con TDA no fueran capaces de concentrarse, serían completamente incapaces de hacer cualquier cosa. Todo necesita un cierto tipo de concentración. La manera en la que afecta el TDA a las personas es, por ejemplo, en concentrarse en largos periodos de tiempo, en la velocidad en la que se pueden concentrar, la velocidad de reacción, eh, atención a detalles, afectan de maneras diferentes solamente directamente la concentración. Si las personas con TDA no fueran capaces de concentrarse, pues no se podría hacer nada, ¿no? Sí son capaces de concentrarse, pero en una manera diferente. Son afectados por el TDA para que su capacidad de concentración funcione diferente, pero pues vamos a enfocarnos más en eso en un momento. Disculpen ahí la diapositiva. ¿Es culpa de los padres o falta de disciplina? Es fácil pensar que, por ejemplo, cuando vemos a un niño con TDA sin saber que tiene TDA, pues es un niño malcriado, que no escucha a sus papás, que es muy hiperactivo, que no está bien disciplinado. Esto no es cierto. El TDA no puede ser provocado, no es algo que puedas obtener dentro de tu vida. Se nace con TDA y se muere con TDA. Usualmente lo que suele suceder es que el TDA no se reconoce cuando el niño es pequeño. ¿Por qué? Porque pues el niño realmente no tiene una necesidad de concentrarse tal vez, a menos de, o sea, no tiene una necesidad tan grande de concentrarse como una persona adolescente o adulta, no existe tanto estrés, lo máximo que necesita esta capacidad de concentración es la escuela, y en la escuela, aunque se hace evidente que es menos capaz de concentrarse o es más hiperactivo que los demás niños, se cree que solamente es porque es un niño difícil, cuando en realidad es muy fácil diferenciar cuando se trata de un niño difícil a un niño con TDA. Solamente que como la gente no sabe cómo hacer estas diferencias, pues se dice, es más fácil pensar, mira, el niño es un malcriado que, mira, el niño tiene algo específico. Eh, Vamos a pasar más al otro lado porque este último mito que dejé hasta abajo es un poco contradictorio, así que lo voy a explicar hasta el final. Es un niño normal. Hoy en día no los dejan ser niños. Este mito está conectado con el último que expliqué. Se cree que esta es una perspectiva común por parte de los papás de un niño con TDA. Cuando le dicen, mira, tu hijo puede tener TDA, dicen, no, es un niño normal, es un niño sin un trastorno, es un niño que no está, disculpen la palabra, retrasado, como se llega a decir, cuando este no es el caso. Esto de hoy en día no los dejan ser niños es más bien una excusa para no aceptar que pues el niño realmente tiene necesidades diferentes. Y pues esto viene de estigma, esto viene de cultura, esto es solo un mito más. Eh, Como ya les expliqué antes, el TDA no es algo que los papás puedan provocar, no es algo que el niño pueda obtener, es algo con lo que se nace y mientras menos negación haya al respecto de que el niño tiene TDA, pues es mejor para todos porque pues
Con el tratamiento se pueden evitar muchos de los problemas que vienen si no hubiera un tratamiento y pues solo es aceptar, ¿no? Que sí, el niño es diferente, el niño tiene necesidades diferentes, pues vamos a hacerlo como se debe de hacer, en vez de pensar que solo es un niño difícil o que no hay posibilidad de que no sea normal. Em, no es TDA, es solamente pereza o desmotivación. Es muy, muy común, todas las personas con TDA que estén dentro de la presentación van a saber, les van a haber dicho esto alguna vez, que no tienen un trastorno psicológico, solamente son perezosos o no están suficientemente motivados. Esto es porque gracias a cómo funcionan ciertos de los síntomas del TDA, a las personas que no saben de cómo funciona el TDA, esta es la manera más fácil de ver cómo funciona el cerebro de estas personas, ¿no? Cuando un niño le mandan a hacer algo y no lo hace, y luego se lo dicen de nuevo y no lo hace, y lo dicen de nuevo y no lo hace, no es que lo más fácil de pensar es, ah, mira, es perezoso, no lo quiere hacer, pero en realidad le dijeron y a los 5 segundos su mente se fue para otro lado y le dijeron de nuevo y se fue para otro lado y le dijeron de nuevo y se desconcentró. Es, entonces es fácil confundir los síntomas del TDA con pereza cuando en realidad usualmente no es el caso. Eh, y pues con desmotivación es exactamente lo mismo. Un problema que yo puedo poner desde mi propia experiencia es el problema con el ejercicio. Pues si se fijan, no hago mucho ejercicio. Esto es por algo personal que no tiene que ver con el TDA, simplemente no lo disfruto tanto, ¿no? Eh, pero cuando trato de hacer ejercicio, agarro como una rutina y se me olvida hacer la rutina. Y luego cuando me acuerdo que, ah, mira, se me olvidó, pues ya no lo voy a hacer hoy. Y luego pasa una semana que no la hice y me siento culpable por no haberla hecho, así que la hago aún menos. No es desmotivación, es simplemente falta de memoria, falta de atención. Eh, Aparte de que, bueno, el TDA sí puede afectar a la motivación. eh, por lo que vamos a ver ahorita, es un desbalance dentro de la química cerebral que hay provocada por el TDA. Eh, el siguiente mito común es el TDA se supera con el tiempo. Esto podría incluso considerarse técnicamente cierto. Hay una manera en la que una persona se le puede considerar curada del TDA, que es cuando los síntomas simplemente dejan de afectar su vida diaria, ya no son un problema para absolutamente nada, ya no le afectan en nada en su vida diaria, en su trabajo o en su escuela. Entonces, algunos psicólogos llegan a considerar esto como curado del TDA, pero esto es una perspectiva personal de un psicólogo y usualmente o sea, por la gran mayoría de psicólogos esto es una manera incorrecta de tomarlo porque hace creer a la gente que hay como una manera de curar el TDA como si fuera una enfermedad. Pero como lo dije, es una condición, es algo que se mantiene toda su vida. Cuando una persona con TDA pasa desde su infancia a tener el TDA muy fuerte y les afecta mucho en su vida y luego crecen y de repente ya no les afecta nada en su vida y prácticamente no se nota que tienen TDA, no es que se les haya curado el TDA, es que consiguieron los suficientes recursos, estrategias, maneras en las que pueden trabajar alrededor de los síntomas del TDA. Pero también cuando les dicen es una persona es común que piensen, ah, mira, pues, ¿por qué no solo todas las personas con TDA hacen lo mismo que hizo esta persona y se consideran ya curados de TDA? Es porque pues afecta diferente a diferentes personas, ¿saben? Incluso los mismos síntomas en los mismos índices, se podría decir, en la misma fuerza en la que afectan a una persona o a otra, una persona va a reaccionar de manera diferente al mismo síntoma exactamente. Es como todos los trastornos psicológicos, es muy individual. No puedes esperar que una persona reaccione igual al TDA que otra persona. Entonces es como algunas personas lo van a aprender a manejar mejor y va a parecer incluso que no tienen TDA cuando pasa la adolescencia o pasa la infancia, pero pues no, eso no es el común, ni siquiera, no es la mayoría. Eh, el TDA no es real. Esto pues simplemente es un mito falso, no hay otra manera de decirlo. El TDA es algo real, es algo comprobado, está registrado en la DM5, que es pues esta
guía de todas, esta enciclopedia, más bien se podría decir, de todos los trastornos psicológicos que hay. De ahí es donde sacamos la mayoría de la información de esta presentación. Y pues dentro de esta presentación les vamos a explicar cómo es que el TDA existe, pues es algo real, no es un mito, no es algo que se inventó alguien como para ser más perezoso o para decir, ah, mira, no quiero ir a la escuela. Es algo pues real y afecta a muchas personas, y decir que no es real puede ser incluso dañino para algunas personas. Entonces es un mito que simplemente hay que borrar con educación. Ya se le hicieron estudios una vez, así que no puede tener TDA. Es relativamente común que cuando un niño pequeño tiene síntomas de TDA, se le haga un examen y los exámenes salgan negativos para TDA. Pero como el niño va desarrollándose, empieza a desarrollar nuevos síntomas o se hacen más fuertes, y ya para la adolescencia, mira, pues estos síntomas me están pegando mucho, ¿no? Entonces hay que volver a ir con el psicólogo o hay que hacer algo, pero los papás se quedan con la idea de, ah, mira, ya lo diagnosticaron una vez con que no tiene TDA, entonces no puede tener TDA. Como van avanzando el progreso dentro de la parte de la diagnosis del TDA, es probable que esa diagnosis que se le hicieron hace mucho tiempo sea o incorrecta o no había suficientes síntomas desarrollados para que fuera una diagnosis correcta. Entonces, si los síntomas siguen presentándose, si los síntomas siguen siendo algo que afecte a la vida diaria, a la escuela, al trabajo, o la manera en la que una persona se comporta, pues todavía queda la posibilidad de que esta persona sí tenga TDA y la diagnosis anterior haya sido incorrecta. Entonces, no pasa nada de volverlo a consultar con un terapeuta. En cualquier caso, cualquiera de los síntomas del TDA, como falta de concentración a nivel de que te afecta en tu vida diaria, esta falta de atención a detalles muy por debajo del promedio, cualquiera de estos síntomas, sean del TDA o de cualquier otro trastorno psicológico que los va a provocar, como sería un trastorno del aprendizaje o el autismo o cualquier otro trastorno del desarrollo, solamente psicológico en general, eh, estos síntomas ya son suficientes para que tú vayas buscando un terapeuta, ¿no? Ya son excusa suficiente para ir a buscar consejo psicológico. Incluso ni siquiera con un terapeuta. Un propio pediatra puede diagnosticar TDA o puede dar una prediagnosis para que te diagnostiquen con TDA. Si tienes algún síntoma en general que te afecte a tu vida diaria, en el que tú sientas, ah, mira, pues esto es un problema para mí, ya es suficiente excusa para ir a conseguir apoyo psicológico. Ok. Ya entramos más hacia la definición del TDA. El TDA es un trastorno crónico caracterizado por la dificultad para prestar atención, la hiperactividad, la impulsividad, y usualmente se detecta durante la niñez, pero sigue presente hasta la edad adulta. Como les dije, el TDA, eh, naces con él y mueres con él, es algo de toda la vida. Principalmente es causado por genética, pero puede ser provocado por factores ambientales y problemas del embarazo. Su tratamiento se basa en terapia y medicación. Eh, como les dije, el TDA se nace con él, ¿no? Eso ya está claro, ya no lo voy a volver a repetir, disculpen. Pero existen maneras en las que el TDA durante el embarazo puede ser provocado. Por ejemplo, contaminación, específicamente por plomo. Hubo un boom en los casos de TDA en Estados Unidos durante los 70s porque pues empezó a usar mucho plomo. Esto provocó un chorro de problemas en la sociedad en general, pero pues el TDA fue uno de ellos, ¿no? Que la mamá tome, fume o use drogas durante el embarazo. Incluso solo factores ambientales como que se haya golpeado, haya habido otro químico, otro tipo de contaminación, pueden provocar o aumentar el riesgo de que un bebé tenga TDA. Pero los casos más comunes, el 70-80% de los casos, es por pura genética, porque hubo un historial familiar de personas en tu familia que tenían TDA o porque pues se generó como una mutación genética, que pues es más común de lo que parece. Existen tres tipos de TDA. Existe el tipo ADHD1. Estos ADHD son las siglas del TDA en inglés. Y pues todas estas cosas están nombradas en inglés, así que pues así las quise poner. ADHD-I, ADHD-C y ADHD-HI. El ADHD-I
o el TDAI, como lo quieren llamar, es el TDA inatento. El tipo inatento se caracteriza por una falta de hiperactividad. Usualmente parecen algo lentos, ya que tratan de lidiar con su mente hiperactiva. Pierden la concentración fácilmente, se les escapan detalles, no terminan tareas, etc. Este es uno de los tipos más difíciles de diagnosticar de TDA, porque pues no es lo que te esperas cuando piensas en TDA. Cuando piensas en TDA, piensas en un niño que no se puede mantener sentado en su silla, que no puede poner atención a la clase, que siempre está haciendo como desastre en su escuela con sus amigos y siempre está hablando y habla de más y corre de más y tiene mucha energía. Este es el otro tipo de TDA más común, que se llama tipo hiperactivo compulsivo, por eso el HI en el nombre. Es el estereotipo común del TDA, es lo que todos conocemos como TDA. Parecen energéticos y ansiosos. Sus movimientos son rápidos, son emocionales y usualmente sensibles. Tienen problemas identificando contextos sociales, etc. Eh, pues sí, este tipo de TDA es el niño que todos conocemos como niño hiperactivo. Cuando escuchan la palabra niño hiperactivo se refiere a TDA. Em, Son pues ansiosos y energéticos. Lo que no se menciona usualmente es la parte de que son emocionalmente inestables y emocionalmente sensibles. Es más fácil, por ejemplo, hacer enojar a un niño hiperactivo con TDA que un niño común que no tenga TDA. Y el TDA de tipo C o ADHD tipo C tienen las características de los dos. Es simplemente la combinación de los últimos que les dije, ¿no? Usualmente son los más confusos y difíciles de diagnosticar porque puede que sean hiperactivos, pero no tan hiperactivos para que se consideren de TDA. O puede que sean inatentos, pero también tengan como eh, estos tiempos en los que son más energéticos que la mayoría de niños, ¿no? Entonces es como una paradoja, ¿no? Es contradictorio uno de los síntomas con los otros, entonces es difícil de diagnosticar, especialmente es difícil de identificar para los papás porque dicen, ah, mira, mi hijo no se concentra, pero de vez en cuando eh, se pasa horas y horas en su hobby, ¿no? En el celular o en la computadora, entonces tiene la capacidad de concentrarse. Es contradictorio entre sí, pero pues sí, es uno de los tipos que existen. Yo fui diagnosticado como TDAC. Esa tal vez fue la razón por la que no se me diagnosticó hasta que tenía 16 años. Eh, pero pues sí, suelen ser hiperactivos, pero no a un grado suficiente para ser tipo de hiperactivo compulsivo y además inatentos en ciertas situaciones o en ciertos síntomas. Estos tres tipos de TDA son importantes tenerlos en mente: el tipo inatento, el tipo hiperactivo compulsivo, hiperactivo impulsivo más bien, y el tipo combinado. Porque pues lo vamos a presentar, lo vamos a hablar más de ellos dentro de la presentación. Cabe aclarar que estas descripciones son generalizaciones muy básicas a favor de que el contenido se entienda. No representan a todas las personas con TDA. Como les digo, el TDA es un trastorno psicológico muy individual, varía de persona a persona. Estas representaciones que dicen aquí no van a ser no están al pie de la letra a los síntomas que una persona con TDA podría tener, pero pues es una manera fácil de describirlo, ¿no? Pero el TDA no es blanco y negro, va a haber como matices entre medio, puede que una persona sea más inatenta que hiperactiva, pero tenga partes hiperactivas, pero aún así sea más inatenta, así que se considera inatenta, ¿no? Esto es una generalización, solamente para que se entienda. El TDA no son como tres casillas en las que puedes poner a todas las personas, no, hay gente que va a estar entre medio de estas tres. ¿Cuáles son los síntomas del TDA? No se los puse como una lista, como en todas mis presentaciones anteriores, porque pues los síntomas del TDA son muy largos, aparte de que varían de edad, varían desde género, varían desde el tipo de TDA que puedan tener, que serían los tres tipos de aquí. Entonces, en un segundo vamos a entrar a una página de la CDC, es la que mejor encontré para resumir los síntomas. Eh, pero en general, los dos síntomas específicamente que se mantienen entre todos los tipos de TDA y pues son los más fáciles de identificar, es los problemas de atención. Específicamente ser incapaz de concentrarse por periodos largos de tiempo y tener poca o nula atención a detalles. Esta falta de concentración por largos periodos de tiempo y poca atención a detalles son los dos síntomas que siempre van a estar presentes en una persona con TDA. Si tienes estos dos síntomas, entonces lo más probable es que tengas TDA
y deberías buscar apoyo psicológico. No importa la edad o el género que tengas, si tienes estas cosas, te afectan a tu vida diaria a un nivel que pues son un problema, son un estorbo, un obstáculo más bien, pues es mejor buscar apoyo psicológico. Como se puede ver, una persona hiperactiva o una persona inatenta o una persona combinada siempre va a tener problemas de concentración, ya sea porque es muy hiperactiva o porque simplemente no se puede concentrar porque siempre está en su cabeza. Eh, y siempre van a tener poca atención a detalles porque pues una persona hiperactiva no va a ver los detalles y una persona inatenta va a estar muy concentrada en su propia mente para ver los detalles. Entonces, si tienes estos dos, lo más probable es que sea TDA. Sufrir constantemente estos síntomas es suficiente incentivo para recibir asesoría con un terapeuta. Como les está mencionando, si tiene estos síntomas, pues es, les favorece más a ustedes que lo busquen asesoría profesional. Otros factores, como si estos síntomas interrumpen o obstaculizan tu vida, trabajo o vida diaria, y o si se presentaron antes de cumplir los 12 años, aumentan tu posibilidad de recibir un diagnóstico positivo. Eh, Esto último, la mayoría de gente lo deja fuera. Yo no lo quise dejar afuera por dos razones. Uno, porque es más clínico y esto de que antes de los 12 años. Y dos, porque usualmente las personas no son capaces saben, saber si ellos mismos tuvieron estos síntomas antes de los 12 años. Después de los 12 años es cuando se entra, por ejemplo, a la secundaria, a los últimos grados de primaria, donde se empiezan a tener más responsabilidades, más necesidad de concentrarse. Es cuando la gente por sí misma se empieza a dar cuenta de que tiene algo diferente. Se tarda muchos años más para incluso considerar tener un trastorno psicológico para la mayoría de personas, como en mi caso, pero pues a partir de los 12 años es cuando la gente se da cuenta por sí misma de que tiene algo diferente si es que no fueron diagnosticados por sus papás o por sus doctores. Em, pues sí, incluso si lo estuviste antes de los 12 años, lo más probable es que ni siquiera te hayas dado cuenta y puedes llegar a pensar, ah, mira, no lo estuve antes de los 12 años, estoy limpio, ¿no? Ya no pasa nada, no voy a buscar apoyo psicológico, no voy a checar nada, cuando pues eso no es el caso, ¿no? Incluso tus papás pueden haberse no dado cuenta de que estos síntomas estuvieron presentes antes de los 12 años, entonces por eso mismo hasta los pacientes se les deja afuera este dato de si se presentaron antes de cumplir los 12 años, pero pues se los agrego yo porque pues nadie lo hace, necesito más información nueva, ¿no? Y esto otro, es, existen personas sin un trastorno psicológico que tienen problemas de atención y tienen poca capacidad de poner atención a detalles. Que tengas estos dos síntomas no significa que tengas TDA. Si interrumpen y obstaculizan tu escuela, trabajo y vida diaria, si son un obstáculo constante, se están repitiendo todo el tiempo y te afectan realmente de manera muy fuerte a tu vida, aparte de que no mejoran al ritmo que deberían durante el tiempo, es probable que tengas TDA y es probable que lo cheques. Entonces, pues sí, no todas las personas que no son capaces de concentrarse por largos periodos de tiempo tienen TDA. Pero si a esas personas les afecta en su vida diaria, lo más probable es que sí tengan TDA o que sean causados por otro trastorno psicológico. En cualquier caso, buscar asesoría psicológica nunca es una mala idea. Em, el TDA y sus síntomas varían de manera considerable entre individuos por factores como edad y tipo, por lo que la lista de síntomas usados para su diagnóstico es considerable. Como ya les dije, la lista es muy grande, así que vamos a entrar a la página de la CDC para leer un poco más de esto. Si quieres saber más sobre estos síntomas, recomiendo la página del CDC. Le vamos a dar una pequeña ojeada porque los síntomas son muy largos y pues dependen mucho de varias cosas, pero vamos a pausar un poco la presentación. Eh, Vamos a entrar a la página de la CDC. Si se ve, ¿no? Me pueden decir por el chat si se ve la página. Eh, sí se ve, ok, perfecto. Dentro de la DSM-5, es lo que les decía antes, también se le llama DV5, conocida en algunos lados por sus siglas en otro idioma, no es inglés, es del lugar de donde salió esta DSM-5, que es no una enciclopedia, sino una organización
pues da una definición a los trastornos psicológicos. Hay polémicas en el uso de la DSM-5 para la definición de trastornos psicológicos. ¿Por qué? Porque hace mucha diferencia entre estos trastornos, los encasilla mucho, como si fueran una etiqueta que le puedes poner a la gente, cuando es algo mucho más, menos blanco y negro, es algo mucho menos definido lo de los trastornos psicológicos, pero pues de aquí es donde sale la mayor parte de información y pues la mayoría de la gran mayoría de toda la información que dicen de cierta, sin importar la manera en la que se organicen. Así que vamos a tomar en cuenta la información que dan por la DSM-5. Como ven aquí, las personas con TDA muestran un patrón persistente de falta de atención o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento del desarrollo. Como les digo, muchas personas por muchas razones diferentes pueden tener hiperactividad y pueden tener falta de atención. Pero si afecta el funcionamiento del desarrollo, afecta tu vida diaria, es necesario checarlo. No importa si no es TDA. Lo más probable es que sea TDA, pero pues si afectan tu vida diaria ya son un problema, es mejor checarlo. Falta de atención. 6 o más síntomas de falta de atención para niños de 16 años para abajo o 5 o más para adolescentes de 17 años para arriba son necesarios para dar una diagnosis. Como pueden ver, esta es la guía que los psicólogos usan para diagnosticar el TDA. Checan si tienen estos síntomas y si los tienen y tienen estos criterios, pues lo más probable es que tenga TDA o luego mandamos a hacer exámenes neuropsicológicos. Los síntomas de falta de atención han estado presentes durante al menos 6 meses y son inapropiados para el nivel de desarrollo de la persona. Algo que es difícil de explicar a las personas es cómo realmente el TDA afecta a la concentración. Eh, Cuando la gente piensa en la concentración, la capacidad de concentrarse, piensan como una pantalla de carga, como de una página web o de un videojuego, como si esta concentración va aumentando durante el tiempo mientras se desarrolla la persona en su infancia y su adolescencia, y es algo uniforme que llega a cierto punto y ya no puedes avanzar más de ahí, ¿no? Ya no eres más capaz de concentrarte a este punto. Me dice que la conexión es inestable. Me avisan, por favor, si no se me escucha muy bien. Eh, pues esto es técnicamente cierto porque pues la concentración, la capacidad de concentrarse, la velocidad de reacción, la capacidad de concentrarse pero por periodos largos de tiempo, todas estas cosas van aumentando según va nuestro desarrollo. El problema con las personas con TDA es que estos parámetros, estas cosas relacionadas con la concentración, o aumenta más lento o incluso se detiene en un punto. Es por eso que son notables estos síntomas. Si son inapropiados para el nivel de desarrollo de una persona, porque si, por ejemplo, tienes 12 años, pero tienes la capacidad de concentración de un niño de 8 años, no es tan específico así cuando están haciendo diagnosis, pero pues es un buen ejemplo, pues es probable que tengas TDA o que tengas un trastorno del aprendizaje o que tengas autismo o que tengas algún otro problema genético. Eh, en cualquier caso, es suficiente para pedir asesoría psicológica. Entre los síntomas encontramos a menudo no logra presentar adecuada atención a los detalles o comete errores por descuido en las actividades escolares, en el trabajo u otras actividades. A menudo tiene problemas para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. A menudo pareciera que no escucha cuando se le habla directamente. Cuando se les pierde la mirada y se pierden en su propia mente, eso es TDA. Eso es algo de lo más reconocible del TDA. A menudo no cumple las instrucciones y no logra completar las actividades escolares, las tareas del hogar o las responsabilidades del lugar de trabajo. Cuando un niño, por ejemplo, inicia a hacer sus actividades del trabajo, de la casa, como acomodar la ropa, barrer, incluso comer, eso es algo que me pasa mucho a mí, y las hace pero no las termina, siempre las deja sin terminar, es un síntoma del TDA. A menudo tiene problemas para organizar tareas y actividades, cuando no pueden hacer sus propias rutinas, no pueden, por ejemplo, en realidad los tengo aquí, yo tengo muchas técnicas diferentes para poder organizar mis trabajos, tengo mi pared llena de post-its, antes tenía más llena, pero incluso los post-its, estos que tengo aquí, tengo como 4, los he dejado abandonados ahí como por meses porque se me olvidó que tenía los post-its ahí arriba, ya ni siquiera los veo cuando paso a mi cuarto. Entonces, es muy difícil para una persona con TDA organizarse en tareas y actividades, especialmente las rutinas. Verán qué difícil es hacer una rutina con TDA.
A menudo evita, le disgustan o se niega a hacer tareas que requieren realizar un esfuerzo mental durante un periodo prolongado, como las tareas. Si no le gusta hacer tareas, evita hacer tareas y pues simplemente no las puede hacer porque no se concentra suficiente. Esto es no porque a las personas con TEA no les tengan como eh, esta retracción natural hacia hacer tareas que requieran un esfuerzo mental, sino porque cuando hacen tareas que requieren un esfuerzo mental, se distraen, las regañan y lo toman como algo negativo a hacer. Es por eso que los padres también tienen que ser llevados en la terapia del TDA junto con el niño para saber cuándo tienen que dar un castigo real, cuándo tienen que decir, ah, mira, esto que hiciste está mal, o cuándo le están regañando al niño por algo que no puede realmente controlar y dándole un incentivo negativo a una actividad que no debería ser negativa, como hacer tarea o leer un libro o cosas por el estilo. A menudo pierde cosas necesarias para las tareas y actividades. Cuando estaba en la primaria perdí fácilmente en un solo año unos 500 pesos en útiles escolares. Así como me acuerdo que durante el tercer grado, creo que era cuando los utilizaba más, perdí unas 3 cajas completas de colores. Y durante la secundaria, eh, me acuerdo que había gente que me cobraba deudas así como de 200 pesos de puras plumas que pedía prestadas y luego las perdía a los minutos. Si pierdes cosas muy seguido, síntoma del TDA. A menudo se distrae con facilidad, pues se explica solo y a menudo se olvida de las cosas durante las actividades diarias. Como hace las actividades diarias pero no las hace completas porque se les olvidó un detalle, eso es TDA. Hiperactividad e impulsividad. 6 o más síntomas de hiperactividad e impulsividad para niños de hasta 16 años de edad o 5 o más para adolescentes de 17 años de edad o adultos. Estos de aquí son los síntomas de falta de atención, estos son los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Estos están presentes en los dos, en los tres más bien, en los tres tipos de TEA. Este está presente más en el combinado y en el de hiperactividad e impulsividad. Y aparte son más presentes en niños. Pero pues, como les digo, eh, existen en adolescentes y adultos. A menudo se mueve nerviosamente o da golpecitos con las manos y los pies. Esto es lo que yo siempre hago, golpear los dedos contra la mesa, golpear los nudillos contra la mesa, o golpear los pies contra el suelo. Siempre estoy haciendo como un tap con los pies. Eso también tiene que ver con el autismo, pero pues es parte del TDA. Estos, eh, estos movimientos nerviosos y estos movimientos repetitivos son algo que dentro de la psicología se llaman stimming. Y este stimming no está muy presente en el TDA, pero se presenta de estas maneras, como movimientos ansiosos y hiperactivos. A menudo deja su asiento en situaciones en las que se espera que se quede sentado. La típica idea de que el niño hiperactivo no se puede sentar bien, el niño con TDA no se puede sentar bien, es algo real. El problema es que se usa ese estereotipo para todas las personas con TDA cuando no es cierto, es solamente como un tercio de las personas con TDA. A menudo corre o trepa en situaciones en las que no es adecuado, a menudo no puede jugar o participar en actividades recreativas de manera tranquila, se emociona demasiado, básicamente. Cuando se encuentra en movimiento, eh, y actúa como si lo impulsara un motor. No estoy muy seguro a qué se refiere esto, pero simplemente es decir que tiene mucha energía. Cuando habla de manera excesiva, como estoy haciendo justo ahora yo, es también parte del TDA. A menudo suelta una respuesta antes de que se termine la pregunta. Sí, es algo que yo también tuve bastante presente. A menudo le cuesta esperar su turno y a menudo interrumpe a otros o se entromete en conversaciones ajenas o en la propia conversación que está teniendo por una persona dice, ah, mira, eh, veo los patrones de las cosas que vas a decir y las cosas que me dijiste antes, así que puedo predecir con mi mente ultrapoderosa lo que vas a decir después. Entonces voy a interrumpir la plática, voy a quebrar la conversación que teníamos y el ambiente que teníamos en este momento. ¿Por qué? Porque no pude identificar el momento social en el que estaba, ¿no? El contexto social en el que estaba. Entonces te interrumpí. Eso es muy común por parte de TDA. Aparte, se tienen que cumplir ciertos criterios. Como ya les dije, estas son las maneras en las que los psicólogos diagnostican el TDA. 6 o más de estos síntomas para una persona infantil ya tiene TDA. No tiene TDA, sino ya se considera como una persona con TDA. 5 o más para personas adultas y pues TDA. Pero aparte de esos síntomas y de esos criterios de la edad, también se tienen que tener en cuenta las condiciones de que varios de los síntomas de falta de atención, hiperactividad e impulsividad
se presentaron antes de los 12 años de edad, como les mencionaba antes. Varios de los síntomas se presentan en 2 o más contextos, como en el hogar, la escuela y el trabajo. Aunque no se lo crean, el TDA funciona diferente en los lugares donde estás. En el hogar te va a funcionar, te va a afectar diferente a como lo hagas en la escuela y en el trabajo. El contexto en el que estás afecta de manera diferente el TDA porque todo es esta información entrando y saliendo de tu cerebro, ¿no? Este estímulo entrando y saliendo de tu cerebro. Entonces, el estímulo que te da la misma actividad en el hogar y en la escuela, por ejemplo, barrer en el hogar es algo que haces todos los días, es algo que no tiene mucha importancia, entonces no le das mucho peso con tu mente de TDA, pero barrer en la escuela es algo que no haces muy seguido, entonces probablemente no se te va a olvidar. Eh, Hay indicios claros de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, escolar y laboral o que reducen su calidad. Les digo, si les afecta su vida diaria, ya es suficiente para buscar un asesor. Los síntomas no tienen una explicación mejor si un asesor, un especialista, disculpen. Los síntomas no tienen una explicación mejor si se los asocia a otro trastorno mental, como trastorno del humor, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo o trastorno de la personalidad. Los síntomas no ocurren solo durante el curso de episodio de esquizofrenia u otro trastorno psicótico. Esto es mucho más específico, entonces hay algo del TDA que dificulta su diagnosis. Todo lo que he dicho hasta ahorita, esta guía que pueden ver aquí, puede hacer parecer que el TDA es muy fácil de diagnosticar, pero el caso es que el TDA en 2 de cada 3 ocasiones está acompañado por otro trastorno psicológico, ya sea autismo, ya sea estos trastornos de la personalidad, trastorno de ansiedad, incluso depresión, aunque es más común que el TDA produzca la depresión que la depresión esté con el TDA, o sea, que sea por razones genéticas, pero pues en cualquier caso, el TDA en 2 de cada 3 veces está acompañado por otro trastorno psicológico. Entonces, es muy importante que el psicólogo haga énfasis en darse cuenta si los síntomas de ese TDA son por el TDA o están provocados por otro trastorno psicológico. Eso es lo que complica la diagnosis del TDA cuando en realidad debería ser algo fácil. Como tiene esta comorbilidad, se le llama, eh, pues lo complica, ¿no? Bueno, ya vamos a dejar la parte de los síntomas porque ya la extendí suficiente y vamos a volver a la presentación. Esto es lo que les explicaba hace un segundo. El TDA infantil y el TDA adulto. Cuando vayan a fuentes de información, es común encontrar en fuentes de información que hacen la diferencia entre el TDA y el TDA adulto. Esto es por varios motivos. El primero es el que el TDA es un trastorno de desarrollo. El primer párrafo es lo que ya les expliqué durante la presentación, así que me lo voy a saltar. Eh, por otro lado, las maneras en las que el TDA se presenta en las diferentes etapas del desarrollo, específicamente a partir de 16 años, 16, 17 años, 16 es usualmente el que se usa, son bastante diferentes a periodos más tempranos a esta edad y por lo tanto requieren enfoques diferentes. Estos cambios en los síntomas del TDA se presentan incluso si se recibió terapia adecuada. Esto nos está diciendo que el TDA afecta diferente a un niño de 10 años que a una persona de 18 años. Eso es obvio, ¿no? Es básicamente obvio. Pero incluso si hubo terapia en un niño de 10 años, va a seguir afectando de manera diferente a una persona con 17 años. Lo que se trata de hacer con la terapia de una persona infantil es que no haya problemas permanentes, no haya consecuencias permanentes de no terapia que se consiguen con la no terapia, ¿no? Y alteraciones de conducta. Ahorita vamos a llegar a la parte de la conducta porque la conducta no es la definición que nosotros conocemos como conducta, que es sinónimo de comportamiento. La conducta es algo en psicología que tiene que ver con el cerebro y la manera en la que se comportan las personas y tiene mucho que ver con el TDA. Aún así, el término TDA adulto usualmente se refiere a personas con TDA que no recibieron el tratamiento adecuado durante su desarrollo temprano y ahora muestran síntomas y comportamientos diferentes que necesitan medidas y terapias diferentes. Eh, Se hace esta diferencia entre TDA y TDA adulto, porque cuando el TDA no se trata desde chico y se diagnostica cuando eres adulto, usualmente se necesitan terapias y medidas muy diferentes a la persona de un TDA adulto, haciéndola prácticamente eh, su propio trastorno psicológico. Por eso hay esta diferencia tan grande entre el TDA y el TDA adulto. Pero
pues sí, esta definición de TDA adulto se refiere a aquella persona que no recibió tratamiento durante su infancia y ahora tiene el TDA en su etapa adulta a partir de los 17 años. Vamos a pasar al siguiente. Esta explicación del TDA tiene que ver más, esto es más clínica, esta es una explicación, esta definición nadie se las va a dar dentro de una cita de psicología, por ejemplo, pero esta es la explicación real, esto es lo que pasa, ¿qué es el TDA dentro de nuestro cerebro? El TDA tiene que ver con tres cosas y las tres tienen que ver con la estructura del cerebro, la estructura cerebral. Según los modelos actuales, la mejor explicación para el TDA es irregularidades en la estructura cerebral, específicamente en la corteza prefrontal izquierda. La corteza prefrontal izquierda es una sección del cerebro que tenemos a la izquierda de la cabeza. No sé, creo que mi cámara está en espejo, pero bueno, es a la izquierda de la cabeza, es la parte de aquí enfrente del cerebro. Incluso la podríamos buscar. Deme un segundo. Corteza prefrontal izquierda. Es esta aquí. Esta sección del cerebro es la sección afectada por el TDA. Esta mutación genética que produce el TDA, básicamente lo que hace es hacerla un poco más delgada. Entonces, esta irregularidad en la estructura cerebral produce cambios en la manera en la que se producen los neurotransmisores, como la dopamina y la neuropinefrina. Estos neurotransmisores pues son solo sustancias que hacen funcionar el cerebro, ¿no? Son sustancias de la química del cerebro. Estos los conocemos como la dopamina, la neuropinefrina, eh, hay más, ¿no? Tengo el cerebro un poquito vacío ahorita, pero pues todos son las sustancias que nos hacen felices, que nos hacen enojados, que nos hacen sentir amor. Son estas cosas, especialmente estas dos, que sería dopamina y neuropinefrina, afectan no todo el cerebro, o sea, cuando tienes TDA no se afecta toda la producción de todo el cerebro de estos neurotransmisores, específicamente de la corteza prefrontal izquierda. Esta falta de dopamina específicamente es la razón por la que la depresión es tan común con el TDA, porque pues la propia falta de dopamina ya es una de las cosas que pueden provocar la depresión. Esto explica por qué los estimulantes cerebrales son tan eficaces al tratamiento del TDA, pues incrementa la actividad de los neurotransmisores en nuestros sistemas. Básicamente, el cerebro de una persona con TDA tiene diferencias, tiene discrepancias en la corteza prefrontal izquierda, así que produce menos neurotransmisores, específicamente los que menos produce. No es incluso que los produzca menos, sino incluso que los produzca menos eficaces o que no funcionen tan bien. Sería la dopamina y la neuropinefrina. Esto afecta a una cosita más que se llaman las funciones ejecutivas, como aquí dice el siguiente párrafo. Eh, Estas irregularidades cerebrales y las deficiencias de los neurotransmisores también están relacionadas con las funciones ejecutivas, que se procesan en estas áreas cerebrales y afectan directamente a la conducta. Esto explicando los síntomas más comunes del TDA como la falta de concentración. Entonces, la razón por la que una persona con TDA no se concentra es porque le faltan o no son tan eficaces estos dos neurotransmisores. Y estos dos neurotransmisores no son tan eficaces por irregularidades en la corteza prefrontal izquierda. Como estas funciones ejecutivas dentro de la psicología se le llaman, afectan a la conducta. La conducta siendo esta, no es la definición que nosotros conocemos, sino es un conjunto de procesos llevados a cabo en el cerebro que dictan cómo se comporta una persona. Entonces, si hay una irregularidad en el cerebro que afecte la conducta, pues afecta cosas como sería la falta de concentración, la atención a detalles, la concentración por largos periodos de tiempo y todas las cosas que afecta el TDA, pues. Y como les digo, ahorita les voy a mencionar más sobre los estimulantes. Los estimulantes lo que hacen en el cerebro, dependiendo del tipo de estimulante, es aumentan la producción o aumentan la actividad o simplemente reemplazan los neurotransmisores cerebrales. Entonces, esta es la razón por la que cosas como la cocaína
cuando la consumes, instantáneamente se aumenta la cantidad de neurotransmisores en tu cerebro y te hace sentir bien, te hace sentir relajado, incluso te hace sentir más inteligente. Es aumentar o modificar la química cerebral de manera artificial. Como las personas con TDA producen menos neurotransmisores, los estimulantes lo que hacen es eh, estabilizar esa cantidad de neurotransmisores para que en vez de estar así, esté así. Esta es la razón también por la que los estimulantes pues, se usan de forma recreativa. Por ejemplo, el Adderall, que es la medicina más común para el TDA, la medicación más común para el TDA más bien, son anfetaminas, entonces las consumes y te sientes mejor, te sientes con más dopamina, te haces mucho más productivo en el trabajo o en la escuela. Esta droga se llama la droga de la universidad porque pues los universitarios la toman cuando tienen mucho trabajo para poder trabajar toda la noche sin desconcentrarse. Eh, Tiene exactamente el mismo efecto con las personas con TDA, pero en vez de hacerte más concentrado, tratamos de buscar una dosis que te haga ser concentrado a un nivel regular, básicamente erradicando los síntomas del TDA. Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico del TDA es algo complicado, como les decía, tiene un alto índice de comorbilidad, que es cuando un trastorno psicológico coexiste con otro trastorno psicológico, como en mi caso que tengo autismo y TDA. Los dos existen entre sí. Es muy complicado dar los síntomas de los dos porque como que los síntomas de uno quitan al otro o aumentan los síntomas del otro. Entonces, los síntomas de míos, de una persona con autismo y TDA, no van a ser lo mismos que una persona con autismo y otra persona con TDA. Son como, prácticamente hacen su propio trastorno psicológico. Eh, Al tener un alto nivel de comorbilidad, uno de los primeros procesos al diagnosticar un paciente es el de identificar que los síntomas del TDA no se deban a otro trastorno. No existe un examen único para diagnosticar al TDA, ya que puede identificarse de múltiples maneras, pero usualmente se llevan a cabo exámenes neuropsicológicos. Estos exámenes miden parámetros como el IQ, la velocidad de reacción y la concentración. Con estos resultados se puede identificar si el paciente sufre de TDA y de otros trastornos. Este es el examen que me hicieron a mí, los exámenes más bien, porque fueron varios exámenes, eh, para identificar si tenía autismo o TDA. Cuando yo fui con mi psicóloga, estaba convencidísimo de que yo únicamente tenía TDA, porque había visto los síntomas en Wikipedia, ya me creía un experto completo en el TDA y dije, mira, yo vi esos síntomas, yo tengo TDA. La psicóloga, a diferencia de mí, estaba segura de que yo tenía Asperger, que es el autismo, es autismo de alto funcionamiento, se le llama, es como del espectro más bajo del autismo. Eso ya lo expliqué en mi anterior presentación. La subí a mi canal de YouTube, por cierto, les voy a dejar el link al final de la presentación, por si la quieren ver también. Eh, pero como les decía, me desconcentré en un momento TDA. eh, Cuando le hicieron el examen neuropsicológico, ese mismo examen, ya que yo creía que tenía TDA y mi psicóloga creía que únicamente tenía autismo, ese examen nos dijo que no solamente tenía TDA, sino que también tenía autismo. Eh, este tipo de cosas de identificar los síntomas para ver si una persona tiene TDA no son únicamente hechos por un psicólogo, no son cosas que se pueden ver a simple vista. Se tienen que hacer exámenes para, pues, medir los parámetros del cerebro y ver, mira, estas características cerebrales, esta deficiencia que tienen ciertas eh, acciones dentro de la conducta y pues de las funciones ejecutivas. Dicen, las tiene menores aquí, las tiene mayores acá, entonces estas se comparan con otras personas que tienen TDA y con el perfil común de TDA y dicen, mira, esta persona tiene TDA. Y pues así es como se da una diagnosis real para los trastornos psicológicos. Es un examen neuropsicológico o dependiendo del trastorno. En sí, el TDA es relativamente fácil de identificar, como les decía, pero son detalles como los síntomas específicos del paciente, la medida en la que estos síntomas le afectan al paciente, además de la posibilidad de que la presencia de otros trastornos, de que haya otros trastornos, es lo que llegan a complicar esta diagnosis. El TDA en sí se puede diagnosticar incluso por una persona que no se dedica a la psicología, como un doctor general o un pediatra. Les digo, es fácil de identificar, pero siempre estas personas lo que hacen es una prediagnosis. Esta prediagnosis se la mandan o a un psicólogo o a un especialista
o directamente a la clínica de neuropsicología, donde te hacen los exámenes y te confirman en papel tienes TDA. Pero se necesitan hacer estos exámenes. No puedes hacer como un quiz en línea que te diga, ah, mira, tienes TDA. Porque incluso si son bastante correctos, sí, porque pues se puede hacer con una entrevista, no les va a decir si tienen otro trastorno, no les va a decir en qué manera les afecta, cuáles son las mejores terapias que pueden tomar, cuál es el mejor camino a seguir. Entonces, pues no te puedes autodiagnosticar de TDA. Incluso aunque sea muy evidente, se tiene que diagnosticar por una persona especialista. Disculpen. ¿Cuál es el tratamiento del TDA? Es importante recordar que el TDA no es una enfermedad, así que no tiene cura. No hay una cura para el TDA. Los síntomas del TDA estarán presentes durante toda la vida y el tratamiento apunta a mejorarlos y crear recursos para poder vivir con ellos, no erradicarlos. El tratamiento, que sería específicamente la terapia, no cura el TDA, no cura los síntomas, no los quita, ni siquiera los baja. Lo que hace es te da recursos para, mira, no me puedo concentrar, entonces pongo notitas. No puedo poner notitas porque se me olvida poner notitas. Mira, pues tomo terapia, control de emociones, ¿saben? Inteligencia emocional, terapia familiar, terapia de conducta. Todas esas cosas que pueden ser tomadas por cualquier persona apoyan a una persona con TDA para poder tener eh, este control sobre el TDA. Ah, me dieron aquí la sugerencia de que demos un espacio pequeño para preguntas. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta? Me pueden hacer, por ejemplo, a mí o de la presentación o del proyecto. Incluso pueden hacerme preguntas de la beca del TEC de Monterrey, porque pues sé que a algunas personas les serviría. Eh, y pues sí, aquí un espacio. Vamos a darle unos 5 minutos para que yo también descanse la voz, porque ya llevo como 1 hora hablando. Ok, Guadalupe Monge. Si quiere, desmuteese o me puedes decir la pregunta por el chat o como sea. Tiene micrófono muteado, por si no se había dado cuenta. Le voy a mandar aquí que se desmutee. Están. Hay un artista en la presentación. Déjenme quitar esto. Em, vamos, ya que se va a acabar esta pequeña pausa que tuvimos, vamos a hacer énfasis en lo que estoy participando en la beca, la razón por la que inicié el proyecto en primer lugar. Eh, Este es un proyecto personal para especificar, no lo hice específicamente para la beca, lo hice porque me apoyaba a la beca, pero este proyecto ya lo había iniciado desde hace mucho tiempo atrás, prácticamente desde que conseguí mi propia diagnosis. Eh, y les quería agradecer, mientras estamos en la pequeña pausa, muchísimo por el apoyo de todas las personas que asistieron a esta y a las presentaciones pasadas, porque pues significa mucho para mí, me apoyan mucho y pues si no, me sirve y nos sirve a todos tener esta información en mente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No vi el chat. Dime un segundo. Si tienes TDA, es más probable que tengas otro trastorno. Pues sí, no, no específicamente. El TDA no aumenta las posibilidades de que tengas otro trastorno. Pero como les digo, si el TDA está presente, hay bastante probabilidad de que otro trastorno esté presente porque 2 de cada 3 veces que hay TDA hay otro trastorno. Ok, vamos a continuar dentro del
tratamiento del TDA. Los síntomas del TDA estarán presentes durante toda su vida y el tratamiento apunta a mejorarlos y crear recursos para poder vivir con ellos, no erradicarlos. Existen dos tratamientos para el TDA, que son la terapia psicológica y la medicación. Existe también bastante polémica y discusión sobre el correcto uso de la medicación, qué terapias son fundamentales y sobre la velocidad de la diagnosis y la definición del TDA. Como les digo, dentro de la comunidad psicóloga hay mucha polémica por parte de la medicación. No se aprueba el uso de estimulantes por muchas personas porque pues existen riesgos, pero según va avanzando la tecnología, estos estimulantes son menos riesgosos, aparte de que mientras hay más regulaciones también son menos riesgosos. Em, y por eso vamos a pasar al siguiente paso, al siguiente de este que ya sería la parte de la terapia medicinal. No me di cuenta que tengo otra pregunta en el chat, de un segundo. ¿Cómo te adaptas al mundo? Conociendo que lo tienes. Pues esta pregunta es un poquito truco, pero básicamente yo no conozco otra manera de existir que no sea teniendo TDA. En mi mente, antes de que me dieran la diagnosis y antes de que estuviera consciente de que tenía TDA, según yo, todas las mentes funcionaban igual que la mía. En realidad, hasta este punto, todavía no podría especificar el punto en el que la diferencia específica que tiene mi mente con la mente de otra persona, porque pues nunca he vivido de manera diferente a tener TDA, ¿no? ¿Cómo me adapto al mundo? Es que lo aprendí desde el principio así. Me adapté igual que las demás personas, solo con las dificultades que tenía sin saber que las tenía. ¿Existen estrategias para adaptarse a la sociedad o no es importante? El TDA no es un trastorno psicológico que afecte tan fuerte como para que una persona no sea parte de la sociedad. Porque, o sea, sí puede que afecte a una persona de tal manera que no pueda existir individualmente, por ejemplo, que necesite apoyo constante o que no quiera integrarse a la sociedad porque pues le provocó problemas durante el desarrollo, pero usualmente los síntomas del TDA no son tan fuertes como para recluir a una persona a la sociedad, como serían los síntomas del autismo o los síntomas de un trastorno de la personalidad. Es más bien algo al nivel de afectación que sería la depresión y la ansiedad. Eh, no es importante. Estas estrategias que dice para adaptarse a la sociedad se le llaman la terapia social y la terapia conductual. Sí existen esas estrategias y sí se tiene que obtener, son fundamentales que una persona con TDA las obtenga, pero en general una persona con TDA no está suficientemente afectada para que se separe de la sociedad, solamente que sea un poquito más antisocial, tal vez se podría decir. Eh, bueno, vamos a continuar con la presentación. La principal terapia utilizada para el tratamiento del TDA es la terapia conductual, especialmente para el tratamiento correcto de los niños pequeños. Se recomienda la capacitación de los padres en terapia conductual, ya que esta no solo los ayudará a mejorar la calidad de vida de su hijo, sino que les dará información necesaria para entender su conducta y corregirla. Em, ¿Cómo explicar esto? La terapia conductual lo que hace es básicamente eh, capacitar a los padres, específicamente con el TDA, porque la terapia conductual es algo propio, ¿no? No es algo del TDA, pero específicamente para el TDA lo que se hace es capacitar a los padres en un curso, por ejemplo, sería, o por parte de clases privadas con un especialista en el tema, para que estos tengan la información y los recursos necesarios para saber cómo interactuar con su hijo de TDA, para saber cuándo es necesario regañarlo, cuándo no, cuándo está haciendo algo a propósito y cuándo simplemente es algo que no puede controlar, por ejemplo. Pero en general la terapia conductual es algo muy complejo que requiere incluso su propia presentación. Eh, si quieren saber más sobre esto, hay bastante información en internet y al final de la presentación les voy a dejar contacto de una prima psicóloga que ella se dedica en su propia clínica pequeña de llevar esta terapia conductual con los niños. Eh, y en general, es muy recomendable que el padre de una persona con TDA se capacite en la terapia conductual. Uno, porque lleva un poco de tiempo, pero no es mucho, no es
no necesitas, por ejemplo, estudiar en la universidad para poder dar terapia conductual. Es algo que puedes aprender con un curso, por ejemplo. Y alrededor de este curso te va a dar información necesaria para poder entender el TDA en general. Te va a dar esta información que te estamos dando, por ejemplo, en la presentación hoy. Por otro lado, tenemos terapias como cognitiva conductual, grupos de apoyo, manejo de la ira, psicoeducación, terapia familiar, e incluso la orientación psicológica en general, que sería ir al psicólogo como todos lo conocemos. En casos específicos, terapias de control de la ira. Esta hiperactividad puede llegar a tener problemas en las emociones, la estabilidad emocional. Por eso se recomiendan terapias y cursos como la de inteligencia emocional, que se está haciendo muy popular hoy en día, control de la ira, manejo de la ira, control de emociones. Me acabo de dar cuenta de que lo puse aquí 2 veces, eso es un error, disculpen. Y se recomienda para las personas que tienen hijos con TDA que lleven una terapia familiar. Esta pues se estructuraría específicamente para lo que se ocupe con el niño, con el paciente por parte de un especialista. Si quieren saber más sobre esto, esta es información que realmente yo no puedo dar porque es muy compleja. Entonces sería preguntar a un psicólogo, ¿no? Los grupos de apoyo es muy común, bueno, es un apoyo muy grande para personas con TDA, buscar personas que dentro de su mismo rango de edad que tengan TDA, pues, porque pues no nos identificamos con los problemas que tienen otras personas. Eso es algo que me pasa a mí cuando eh, no tenemos los mismos problemas que otras personas, pues las dificultades son diferentes. Entonces, conocer a alguien que tiene las mismas dificultades que tú es un apoyo muy, muy grande. Yo nunca me metí en un grupo de apoyo, pero conocí a mucha gente en mi escuela que tiene también TDA. Incluso conocí a un par de personas que tienen TDA y autismo. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo. Es un peso muy grande en mi espalda saber que hay más gente como yo. Entonces, un grupo de apoyo muy recomendado. El problema es que, especialmente aquí en México, son muy poco comunes y cuando lo son prácticamente solamente para sacar dinero, no para vender una mercancía. En realidad, dentro de nuestro proyecto, de mi proyecto de Asper Project, tengo planeado hacer un grupo de apoyo, pero como es algo un poco más delicado, eh, estoy esperando como conseguir el apoyo correcto de un psicólogo para poder llevarlo a cabo. Y pues, ya saben, ¿no? Sigan mis redes sociales para en el futuro ver si podemos armar un grupo de apoyo para personas con trastornos del desarrollo. Y por último, terapia cognitiva conductual es terapia de la conducta para, en general, solamente tomar estas estrategias para poder manejar los síntomas del TDA. Disculpe por ahí cambiar tanto las diapositivas. Es importante saber que la terapia para el TDA no apunta a erradicar los síntomas de este trastorno, sino el de dar recursos, estrategias, seguridad y confianza, así como técnicas y maneras de trabajar alrededor de los síntomas. La terapia psicológica es fundamental para el tratamiento de cualquier individuo, pero, pero no es un reemplazo para la medicación, sino un soporte de esta. Aquí había agregado, esto fue corregido por una psicóloga en realidad, Yarel, que no nos pudo acompañar hoy, las demás pláticas nos había acompañado. La terapia, había colocado esto de terapia psicológica y medicación como 2 cosas diferentes, pero la realidad es que el tratamiento del TDA depende de terapia psicológica y medicación. Existen 2 tipos de medicación para el TDA, los antihipertensivos y los estimulantes inotrópicos. Los estimulantes inotrópicos son diferentes entre sí, pero hacen lo mismo para tratar el TDA, si eso se entiende de una manera, así que los quise poner juntos. Básicamente estimulan la actividad de neurotransmisores cerebrales y erradican o compensan los síntomas del TDA. Y los antihipertensivos solamente se les dan a personas hiperactivas para que no sean tan hiperactivas. Básicamente solo bajan la presión arterial de la persona y en sí bajan la actividad general de toda la persona. Entonces sirve mucho para niños pequeños que tienen demasiada hiperactividad, eh, pero aún así pues requieren de un psiquiatra, de un doctor, un especialista, ya lo nombraron ustedes. Ahorita nos vamos a basar en la parte de los estimulantes porque los nootrópicos no son muy comunes en el tratamiento del TDA.
aparte de que tienen la misma función que los estimulantes, al menos en este trastorno. Y pues los antihipertensivos se explican por sí solos, ¿no? No hay mucha ciencia detrás. Bueno, sí hay mucha ciencia detrás de eso, pero dentro del TDA lo único que se usan es para tratar la hiperactividad. Estimulantes del sistema nervioso. Los estimulantes son la principal medicación utilizada para el tratamiento del TDA. Principalmente su función es la de aumentar la presencia de neurotransmisores, especialmente la dopamina, en el cerebro. Como les había dicho, en la corteza prefrontal izquierda, de esta manera erradicando o reduciendo significativamente los síntomas del TDA. Entre los principales estimulantes usados para tratar el TDA están el Adderall y el Ritalin. Esos son los dos más comunes, pero hay infinidad de, ¿no? Eh, hay unos que te afectan durante todo el día. Esto del Adderall y Ritalin te afectan, por ejemplo, durante 6 horas. Hay unos que no te hacen efecto hasta dentro de una semana, pero te duran durante 2 días, dependiendo del tipo de medicación, dependiendo de las cosas que hagas en tu vida diaria. Por ejemplo, si llevas la escuela, entonces tienes que estar bajo el efecto de un estimulante durante mucho tiempo, se les da uno de efecto retardado. Si eres una persona normal, que tienes un trabajo de medio tiempo, pues te les da un efecto, se les da el Adderall o el Ritalin, que dura unas 6 horas, pero todo esto ya se discute con el especialista que te está recetando el medicamento. Ahora, esta es la sección polémica de la presentación. El Adderall y el Ritalin, específicamente el Adderall se le llama la sustancia, el Adderall es la marca. El medicamento realmente es la MAS, que es una combinación de sales de anfetaminas, específicamente metanfetamina. Es la única medicina en el mercado que usa metanfetamina. En realidad es una combinación de anfetaminas y metanfetaminas, ¿no? Usualmente el Ritalin, por ejemplo, usa el metilfeninato, que hace exactamente lo mismo, pero pues no tiene el nombre metanfetamina, así que no hace tanto miedo, ¿no? El Vivance, por ejemplo, usa lisdesanfetamina, que es, y el Focalini usa dexmetilfenidato. También esta sección quería entrar a la página de la parte de los estimulantes y de la medicación del TDA es algo muy largo, entonces, igual que como hicimos con los síntomas, vamos a entrar a la página de aquí. Esta es una explicación bastante sencilla de la medicación para el TDA. Vamos a... ahorita vamos a tomar una foto para algo del proyecto. Existen dos tipos de estimulantes. Las fórmulas de corta duración. Ay, disculpen por el gallo. Tiene efecto durante 4 horas, de 4 a 6 horas. Y las fórmulas de acción prolongada que pueden tener efecto de 12 horas hasta, incluso hay unas que duran hasta 24 o 48 horas. Los estimulantes se recetan, hay algunos estimulantes que ni siquiera son estimulantes, pero tienen el mismo efecto, como sería la estratera, el Capab y el Itunib, pero usualmente se recetan estimulantes. Para poder recetar un estimulante a una persona, el psicólogo, dependiendo del lugar en el que se encuentren, por ejemplo en Estados Unidos es muy estricto, el psicólogo únicamente puede recetar estimulantes una vez por mes al paciente. Y al paciente, además esta receta que se le da, es una receta temporal que solamente está activa si el paciente está yendo constantemente a citas para ver cómo va funcionando eh, este medicamento. Y si hay alguna señal de abuso, te pueden dar hasta tiempo de cárcel, ¿no? Hay como una regulación ahí fuerte para evitar el uso inapropiado de estas medicinas. ¿Por qué? Porque los estimulantes son drogas. Específicamente el Adderall, por ejemplo, la metanfetamina, cocaína, pueden usarse de mala manera, pueden abusarse en dosis muy grandes, pueden ser mortales porque pues dan una sobredosis, pero en general, si se toman de manera controlada en la dosis correcta para cada persona y siempre hay seguimiento por parte de un especialista o un médico, no hay un peligro real con los estimulantes.
puede haber efectos secundarios, pero pues eso es lo mayor, ¿no? Como falta de apetito y dolor de cabeza, dependiendo del estimulante. Por ejemplo, con el Adderall, esos son comunes. Pero pues si no es con control sobre los estimulantes, no hay ni dependencia ni adicción. Entonces, ese estigma que hay sobre un peligro con los estimulantes es algo que debería de quedar en el pasado, ¿no? Solamente tener el control correcto, tener el seguimiento con tu doctor es suficiente para que ya no sufras ningún peligro. Vamos a volver a la presentación. Eh, Es importante notar que los estimulantes pueden tener efectos secundarios, como los que le decía. Los dos más comunes son falta de apetito y dificultad para dormir, aparte de dolor de cabeza. Pero, pues sí, incluyen estos síntomas que son como los cambios de humor, dolor de cabeza constante, incluso pueden provocar tics, como que se te empieza a cerrar el ojo así sin control de tus propios movimientos. Eh, toda la parte de psiquiatría, si alguno que ustedes toma antidepresivos lo van a saber, prácticamente es prueba y error, ¿no? El psiquiatra te da una medicina, si reaccionas bien, te la deja, si no, te la cambia. Hay algunas que no te van a hacer efecto y esa misma le va a hacer el efecto muy fuerte de una persona. Entonces, es muy personal. Cuando consigues medicación para el TDA, el psicólogo te va a dar una medicación en cierta dosis, usualmente muy pequeña. Si reaccionas bien, incluso si reaccionas bien, pues se aumenta la dosis y si con la dosis aumentada funciona bien, te quedas así. Si no funciona o no funciona bien o te da efectos secundarios, lo tienes que hablar con el especialista para que te den una medicación diferente, porque se puede tratar de cosas como alergia o incompatibilidad de tu cuerpo, de tu cerebro, y te puede terminar haciendo daño, ¿no? Entonces, toda la medicación siempre con control de un especialista. La dosis y el tiempo de efecto también depende de la persona y del medicamento, pero usualmente el tiempo de efecto más común, que son los de efecto corto, son de 4 a 6 horas. A pesar de su reputación, eh, se ha comprobado una y otra vez que el uso de estimulantes no resulta adictivo si se sigue una dosis controlada. Pero de cualquier forma, abusar del tamaño de la dosis o el tiempo entre las dosis puede llegar a adicción y a dependencia grave. También tomar una dosis demasiado grande y llevar sobredosis. Y esta es la razón por la que algunos estimulantes son usados de forma recreativa. Que cabe mencionar es bastante ilegal, así que no usen los estimulantes de forma recreativa. Estadísticas. Ya llegamos por fin a la parte final de la presentación, donde solamente voy a presentar unas estadísticas sobre el TDA en México y en el mundo, ¿no? Globalmente hay 300 millones de personas con TDA todo el tiempo, que representan un 4 a 5% de la población global. En México existen 33 millones de niños y adolescentes, de los cuales 1.6 millones de ellos tienen TDA. O sea, 1.600.000, ¿no? Y solo 80.000 de este 1.600.000 van a recibir un diagnóstico y tratamiento correctos dentro de su vida. Menos del 3% de todas las personas que tienen TDA. Yo, por ejemplo, lo recibí un poquito tarde, pero suficiente para que no me afectara demasiado. Quiero considerar yo, al menos eso me dijeron. Pero pues sí, la principal razón por la que no se le da un tratamiento a un niño, pues es por recursos. Hoy en día en México la psicología ni siquiera es considerada como parte esencial de la medicina, entonces la mayoría de seguros incluso ni siquiera la cubren. Y pues la otra razón es simplemente la cultura. La gente no cree que la psicología es real, no cree que el TDA es real, no. Y no hay esta información, incluso si consideras, si tienes esta cultura de que, mira, la psicología es importante, la gente no sabe de esta información, ¿no? Entonces, por eso es importante tener este tipo de redes de información y por eso es la razón por la que inicié mi proyecto en primer lugar. Vamos, la segunda es la comorbilidad del TDA. 2/3 de todas las personas con TDA coexisten con otros trastornos psicológicos, como mi caso de autismo y TDA, mientras que 1/3 de los diagnosticados sufren únicamente el TDA. Aquí tengo mis fuentes abajo, si quieren se las puedo dejar en un documento aparte. Y terminamos la presentación con este lema de mi proyecto. Asper Project apoya la idea de una perspectiva
diferente. Las personas con TDA no son inferiores, no son, sí son discapacitadas, pero pues no son menos que una persona normal. Son diferentes. Un niño con TDA no necesita, no es un niño inferior a los demás niños. Es un niño que necesita un enfoque diferente, un tratamiento diferente y que en general tiene el mismo potencial y las mismas capacidades que cualquier otra persona. Con trastornos de este tipo, como sería el autismo, sería el TDA, cuando existe este tipo de discapacidad real, fuerte, em, las dificultades que produce el propio trastorno psicológico pueden volverse las propias fortalezas de la persona con el trastorno psicológico, con el tratamiento correcto, con la información correcta y durante el periodo de tiempo correcto, ¿no? Por eso es tan importante este tipo de información y esta educación. Y eso sería todo. Por fin me despido. Bueno, todavía no me despido, vamos a dejar un pequeño espacio extra para ver si quieren hacer preguntas. Y les pido a las personas que están participando si podrían prender sus cámaras para poder tomar una pequeña foto de, de los participantes que lograron entrar. Em, muchas gracias, ya veo aquí más gente con cámaras. Vamos a tomar una pequeña foto. La voy a tomar desde mi celular también. Ay, no tengo batería. La voy a tomar desde la captura de la propia presentación. Denme un segundito. Ahora sí que muchas gracias por asistir a la presentación. Significa mucho para mí. Me apoyan con el proyecto y me apoyan con la beca. Eh, disculpen, planeo hacer más presentaciones como estas en el futuro y más actividades dentro del proyecto. Entonces, si les gustaría, les dejo aquí mis redes sociales, que son Asper Proyecto Oficial, en mi página de Facebook y de Instagram. Estoy un poquito más activo en Instagram que en Facebook. Si tienen alguna pregunta, me pueden hacer, saben, sobre el trastorno psicológico, sobre la beca, sobre incluso mi propia experiencia con tenerlos. Me pueden contactar por mi correo asperproject2020 @gmail y mi teléfono 624-03-6704. Incluso si necesitan alguna clase de apoyo psicológico, gracias al proyecto tenemos varios contactos con psicólogos que les pueden apoyar. Entonces, si me quieren confiar a mí esa información, pues sería ya confidencial, ¿no? Directamente conmigo me pueden hablar para hacer esas preguntas, incluso conseguir un psicólogo, cualquier cosa de ese estilo. Veo que se desmutió aquí mi tía. Em, si no tienen algún comentario, ya se pueden ir desconectando. Esto ya fue todo. Ah, sí, muchísimas gracias por su apoyo, por asistir, pues por todo en general, ¿no? Veo que alguien se desmuteó. Saludos. Mi Ah, hijo, no, sí, continúa, tía. otra cosa que también es importante para los pacientes así hiperactivos y todo, o con los de TDA, es el ejercicio, Ah, sí. hacer un deporte. Eso es súper importante. Sí, se me olvidó mencionarlo. Dentro de la propia terapia para las personas hiperactivas con TDA, cosas recreativas como un deporte o un hobby son pues muy importantes para poder gastar esa energía. Son, por ejemplo, una mejor alternativa que usar medicación para quitar esa hiperactividad. Em,
Y pues sí. También cabe mencionar, hay bastante gente con TDA que no usa medicación. En mi caso, yo porque no me he puesto a conseguirla y porque me considero suficientemente independiente con las cosas que he aprendido durante los años para poder existir sin las medicinas. Pero ya entrando a la universidad, creo que me voy a poner un poquito más de énfasis porque ocupa como más de concentración. Pero pues si no, la medicación es bastante individual. Hay gente que la ocupa, hay gente que ocupa de vez en cuando nomás, hay gente que nomás toma dosis cuando va, por ejemplo, a hacer un examen. Todas esas cosas son válidas si están controladas por un especialista. Ah, déjeme checo el chat porque hay muchos mensajes que no vi. Ceci García dice, ¿por qué tengo un sobrino con síndrome de Asperger y yo tomé cursos en España para saber más del tema? Te deseo la mejor de las suertes, felicidades. Muchísimas gracias por su mensaje. Eh, sí, pues sí, yo también tengo Asperger, sé cómo es un poquito difícil, pero, pero pues al final solo es tratamiento, es información y es personas cercanas, ¿no? El apoyo que usted le da a su sobrino es muy, muy importante. Y sepa que está haciendo un impacto muy grande en su vida. Em, pues sí, voy a terminar ya la presentación. Ya me despido, ahora sí oficialmente, ya no tengo nada más que decir. Si tienen algún comentario me lo pueden hacer todavía. Ok, correcto. Voy a dejar de grabar aquí. Muchas gracias por los mensajes motivadores, ¿no? Me apoyan bastante pues para todo lo que ha estado pasando. Esperemos que sí consiga la beca. Si no, tengo planes para continuar este proyecto, consiga o no la beca, eh, porque pues creo que es algo muy importante. Y ahora sí voy a terminar la presentación. Muchas gracias por asistir. Bye. Por cierto, voy a subir este video a YouTube por si lo quieren ver. Eh, toda esta información se los dejo en mi red social de Instagram. Ahora sí.